Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar hablando de ciertos conceptos básicos que ustedes aprendieron en clases de fisiología, pero que son claves para entender la fisiopatología pulmonar. Vamos a hablar de ciertas de las fórmulas que ustedes ya aprendieron, pero no quiero que se las vuelvan a aprender ninguna de ellas. Por el contrario, las vamos a usar para entender cómo funciona el sistema y para que las cosas tengan mucho más sentido. Aquí pueden pausar el video si quieren ver los objetivos con más detalle, pero el objetivo general de este módulo es que al finalizarlo ustedes van a poder analizar y aplicar los conceptos de ventilación, ventilación alveolar, espacio muerto, perfusión y vasoconstricción hipóxica pulmonar a casos clínicos, como los cuales ustedes tendrán que cuidar una vez cuando estén ya en su práctica clínica. Muy bien, vamos a discutir el concepto de ventilación. Ventilación es el proceso por el cual aire fresco, trayendo oxígeno, entra hacia los pulmones y aire con CO2 sale de los pulmones hacia el ambiente. La ventilación lo vamos a calcular como ventilación minuto, o también llamado volumen respiratorio por minuto. Esto está compuesto de lo que llamamos el volumen corriente o el volumen tidal, que es la cantidad de aire que respiramos cada vez que inhalamos y exhalamos, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Es decir, si nosotros queremos aumentar el volumen respiratorio por minuto, podemos respirar más profundo y así incrementar el volumen corriente, o podemos incrementar la frecuencia respiratoria y así aumentar la cantidad de veces por minuto que movemos ese volumen corriente. Piensa por lo menos cuando haces ejercicio. Lo más ejercicio que haces, lo más duro que respiras, tanto en profundidad como por frecuencia. Volviendo a nuestro ejemplo del ejercicio, cuando nos ejercitamos, los músculos producen CO2, que tiene que ser eliminado, y consumen oxígeno, que tiene que ser transportado hasta el músculo. Por esta razón, aumentamos nuestro volumen respiratorio por minuto para satisfacer las demandas metabólicas. En gente normal, la ventilación ocurre cuando los músculos respiratorios se contraen. Por eso, si ustedes se acuerdan de anatomía, nosotros tenemos el músculo más importante, que es el diafragma, el cual baja cuando respiramos, al igual que los músculos intercostales, los cuales también se contraen expandiendo la caja torácica. Al hacer esto, nosotros vamos a tener nuestros pulmones en el medio, nuestra tráquea, ¿verdad? Con los pulmones en el medio. Al bajar la presión aquí del diafragma, esto genera una presión negativa dentro de los pulmones, lo cual termina trayendo aire adentro, empujando o succionando el aire. Ahora, cuando exhalamos, lo que pasa es que los pulmones, el diafragma se relaja y los músculos intercostales, estos mismos músculos de los que estamos hablando, se relajan y el aire sale pasivamente. Es decir, la inhalación es activa, la exhalación es pasiva. En una persona normal, el volumen corriente, que dijimos, la inhalación adentro y afuera de aire, es más o menos alrededor de 500 mililitros de volumen por cada respiración. Y la frecuencia respiratoria en una persona normal es alrededor de 15 respiraciones por minuto. Si calculamos esto, lo que significa que nuestra ventilación por minuto va a ser alrededor de 7.5 litros. Importante decir aquí que esto es como funciona, lo que acabamos de dibujar acá es cómo funciona en un paciente normal. Pero en pacientes que van a estar conectados a ventilación mecánica, como esos pacientes con coronavirus que todos vimos muchos con la pandemia, el sistema cambia. Si tú tienes a alguien conectado a una máquina, estas máquinas lo que hacen es que empujan aire adentro. Y lo que solía ser un sistema de presión negativa se vuelve ahora un sistema de presión positiva. En estos pacientes que están conectados a ventilación mecánica, nosotros siempre podemos ajustar su volumen corriente o frecuencia respiratoria para asegurarnos de que estamos dándole suficiente ventilación para satisfacer sus demandas metabólicas. Muy bien, vamos a hablar ahora del espacio muerto. El concepto de espacio muerto habla de la ventilación que no es efectiva o la ventilación que no llega al alvéolo. La ventilación, como estábamos hablando hace un ratico, ¿verdad? Se habla o estamos discutiendo de el aire que entra adentro y fuera de los pulmones. Ahora, la ventilación efectiva y la ventilación de espacio muerto
es como dividimos la ventilación total. Cuando nosotros estamos hablando de la ventilación por minuto, esto lo podemos dividir en ventilación de espacio muerto, VD, y la VD viene por dead space, que es el término en inglés, y la ventilación alveolar o VA. La ventilación de espacio muerto es la ventilación en las áreas del pulmón que no participan en el intercambio gaseoso, es decir, todo el área que no es el alvéolo, o el aire que se encuentra en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Todo ese aire, cuando lo movemos adentro y afuera, no está participando en el intercambio gaseoso alveolar. El espacio muerto, a su vez, se va a dividir en espacio muerto anatómico y espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico se refiere a el espacio que ya hablamos que son las vías aéreas y generalmente representa alrededor de 150 mililitros de aire. El espacio muerto alveolar, por otro lado, se refiere a aquellos alvéolos que reciben aire pero no sangre y por lo tanto no pueden participar en el intercambio gaseoso. Esto ocurre normalmente en todos nosotros, pero puede ocurrir exageradamente en situaciones patológicas, como por ejemplo un embolismo pulmonar, en el cual digamos que tenemos dos alvéolos y los alvéolos tienen dos vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo viene para este y se va, y un vaso sanguíneo viene para este y se va. Si a uno de esos vasos sanguíneos les lanzamos un embolismo pulmonar o un coágulo en los pulmones, este alvéolo ahora, aunque está recibiendo aire, no está participando en el intercambio gaseoso porque no hay sangre pasando por este bloqueo de coágulo que hay aquí. En cambio, en el otro alvéolo sí está participando de la manera tal que oxígeno está entrando a la sangre y CO2 está saliendo de la sangre al ambiente. Entonces, esos alvéolos los cuales no participan en intercambio gaseoso lo llamamos espacio muerto alveolar. La mezcla de espacio muerto anatómico y espacio muerto alveolar se llama también espacio muerto fisiológico. Para los propósitos de nuestra discusión, cuando hablemos de espacio muerto, nos estamos refiriendo al espacio muerto fisiológico, que de nuevo es la suma tanto del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Muy bien, vamos a hablar ahora de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar se refiere a aquella porción de la ventilación que llega abajo hasta el alvéolo o la zona respiratoria, es decir, aquella porción de la ventilación que puede participar en el intercambio gaseoso. La ventilación alveolar la podemos calcular como el volumen corriente menos la ventilación de espacio muerto. Si recordamos, la ventilación de espacio muerto es aquella porción de la ventilación que no participa en el intercambio gaseoso, es decir, todo lo que está en las vías aéreas. Si quitamos de un volumen corriente, digamos que un paciente, por ejemplo, tiene un volumen corriente de 500 mililitros y un volumen de espacio muerto de 150 mililitros, podemos decir que cuando ese paciente respira, su volumen de ventilación alveolar va a ser de 500 mililitros menos 150 mililitros, que es igual a 350 mililitros. Muy bien. También de la misma manera, podríamos multiplicar esto por la frecuencia respiratoria y calcular entonces la ventilación alveolar por minuto. De la misma manera, podríamos hacer lo mismo con el volumen de espacio muerto. Y podríamos decir que el volumen de espacio muerto es el volumen corriente menos la ventilación alveolar. Ahora, si multiplicamos esto por la frecuencia respiratoria, nos puede dar también nuestro volumen de espacio muerto por minuto, o nuestra ventilación de espacio muerto por minuto. Ahora, digamos que tenemos un paciente que está respirando, como el paciente que acabamos de decir, con una ventilación alveolar de 350 mililitros por vez que respira y una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. Entonces nuestro paciente va a tener una ventilación alveolar por minuto de 350 mililitros multiplicado por 10 de frecuencia respiratoria. Eso nos va a dar un total de 3.5 litros por minuto de ventilación alveolar. Ahora digamos que este paciente tiene una infección o tiene cualquier problema y necesita aumentar su volumen total de ventilación alveolar a 7 litros por minuto. Si se acuerdan, cuando hablamos de la ventilación,
dijimos que, o ventilación minuto, dijimos que era el total de volumen corriente multiplicado por frecuencia respiratoria. Es decir, que nosotros podemos aumentar el volumen corriente o la frecuencia respiratoria para lograr aumentar nuestra ventilación alveolar. Pero el efecto de cada una de ellas no va a ser el mismo, ya que cuando aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, estamos aumentando las veces que utilizamos ese espacio muerto anatómico y ese espacio muerto en general, perdón. Por lo tanto, estamos aumentando nuestra ventilación de espacio muerto. En cambio, si aumentamos solamente nuestro volumen corriente, pero respiramos la misma cantidad de veces por minuto, no estamos aumentando la ventilación de espacio muerto. Vamos a poner esto en números para que tenga más sentido. Vamos a decir que nuestro mismo paciente, este paciente que tenemos aquí que está respirando con una ventilación alveolar de 3.5 litros, vamos a decir que ahora, en este paciente, lo vamos a poner aquí en verde para que sea un caso distinto, ¿verdad? Ahora nuestro paciente va a aumentar el volumen corriente a el doble de esto. Vamos a decir que su volumen corriente de ser de 500 mililitros como era antes, él va a usar un volumen corriente ahora de 1000 mililitros. Es decir, que ahora su ventilación alveolar va a ser igual a 1000 mililitros menos 150 mililitros apenas de volumen de espacio muerto cada vez que el paciente respira. Lo que esto significa que su volumen corriente va a ser ahora de 850 mililitros. Si él sigue respirando a los mismos 10 respiraciones por minuto, este paciente ahora tiene un volumen, una ventilación alveolar, disculpen, va a tener ahora una ventilación alveolar de 8.5 litros. Lo que significa que más que doblamos la ventilación alveolar al doblar la ventilación, el volumen corriente. Si este mismo paciente quisiera lograr una ventilación alveolar de 7 litros por minuto, probablemente tendría que aumentar su volumen corriente a alrededor de 800 mililitros por minuto, no completamente a 1000 mililitros. Muy bien, ahora vamos a decir que este mismo paciente queremos lograr lo mismo, pero al aumentar la frecuencia respiratoria. Dijimos que el paciente que aumentaba su volumen corriente, el espacio muerto anatómico, la cantidad de espacio muerto, perdón, de ventilación de espacio muerto no aumentaba, ya que la frecuencia respiratoria no está aumentando. Ahora, si aumentamos la frecuencia respiratoria, cada vez que respiramos estamos ventilando el espacio muerto. Por lo tanto, estamos aumentando la cantidad de espacio muerto y vamos a necesitar tener que aumentar la frecuencia respiratoria más para compensar por esto. Por ejemplo, este mismo paciente, digamos que ahora, lo vamos a poner en azul para diferenciarlo, ¿verdad? Que su volumen corriente sigue siendo 500 mililitros, ¿ok? Y su espacio muerto siguen siendo 150 mililitros. Es decir, que la ventilación alveolar por cada respiración es igual a 350 mililitros. Si este paciente quisiera llegar a 7 litros por minuto, esta vez va a tener que completamente doblar la frecuencia respiratoria de 10 por minuto a 20 por minuto para poder lograr la misma ventilación alveolar de 7 litros. Es decir, si nosotros doblamos nuestro volumen corriente, estamos aumentando nuestra ventilación alveolar a 8.5 litros por minuto. En cambio, si doblamos nuestra frecuencia respiratoria, apenas estamos aumentando nuestra ventilación alveolar a 7 litros por minuto. Esto es importante porque en esos mismos pacientes que estábamos hablando antes, que están en ventilación mecánica, nosotros todo el tiempo estamos tratando de manejar el CO2 y el oxígeno en la sangre. Y para manejar el CO2, ustedes ya vamos a discutir un poquito más adelante, que la ventilación alveolar está directamente correlacionada con el nivel de CO2. Es decir, que estamos constantemente en la terapia intensiva tomando decisiones de si debemos modificar el volumen respiratorio o la frecuencia respiratoria, entendiendo que las ventajas y desventajas de cada uno son distintas. Muy bien, vamos a hablar del concepto de vasoconstricción hipóxica pulmonar. Como dijimos anteriormente, este es un mecanismo fisiológico que permite mantener la sangre fluyendo a áreas del pulmón que están mejor ventiladas y la sangre no fluyendo a áreas del pulmón que están pobremente ventiladas, así optimizando el intercambio gaseoso. Por ejemplo, pongamos el caso de un paciente que tiene una neumonía.
Y vamos a dibujar aquí dos alvéolos, cada uno representando un alvéolo que tiene la neumonía o una parte del pulmón que tiene neumonía y otra parte que está saludable. Nosotros vamos a tener normalmente vasos sanguíneos que pasan por todos los alvéolos de los pulmones. Lo que va a suceder en este caso es, como el oxígeno no puede entrar a este alvéolo, los vasos sanguíneos sienten que no hay oxígeno y por lo tanto hay un sistema de vasoconstricción que bloquea este vaso sanguíneo. Quizás mejor si lo dibujamos en negro, ¿no? Para que salga bloqueado. Bloquea este vaso sanguíneo. Por lo tanto, la sangre no va a pasar aquí. En cambio, va a pasar más sangre por el alvéolo que sí está recibiendo oxígeno y por lo tanto permite que oxígeno entre y dióxido de carbono salga adentro y fuera del alvéolo y adentro y fuera de la sangre. Y por lo tanto mejora el intercambio gaseoso. Este mecanismo no es bien entendido. Probablemente dependa de mediadores de nutelina y óxido nítrico. En ambientes normales esto es completamente reversible, pero en la patología esto puede causar, imagínate que tienes un paciente que por mucho tiempo está recibiendo vasoconstricción pulmonar porque tiene una neumonía crónica o una destrucción del parénquima pulmonar, como por ejemplo en enfisema. Estos vasos sanguíneos que están cerrados por mucho tiempo terminan generando remodelación y por lo tanto pueden causar lo que se llama una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Finalmente, quiero mencionarles que la relación entre la ventilación y la perfusión es un concepto importante que determina la oxigenación de la sangre y sobre el que discutiremos en más detalle en otro video. Pero por ahora es suficiente decir que en el pulmón normal la relación no es perfecta y hay áreas que están ventiladas y no bien perfundidas y áreas que están perfundidas y no bien ventiladas. A esto hay que agregar el hecho de que los tejidos pulmonares, como los bronquios, también reciben sangre, que nutre estos tejidos. Eso se llama la circulación bronquial. Esta sangre no participa en el intercambio gaseoso, ya que está nutriendo los bronquios. Por lo tanto, al llegar al lado izquierdo del corazón, la sangre oxigenada tiene una presión parcial de oxígeno que es un poquito más baja que la presión de oxígeno alveolar. Esta diferencia entre el oxígeno alveolar y sanguíneo lo llamamos el ambiente alveolo-capilar y es normalmente entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Esto lo vamos a discutir más profundamente en un siguiente video. Muchas gracias, muchachos.